Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Jefferson Rosero Pasos y junto a mis compañeros David Martínez y Nicole Tatiana Bernal les vamos a compartir un poco acerca de la política fiscal de Colombia. Si nos fijamos en los porcentajes del gráfico, podemos ver que el presupuesto nacional prioriza claramente el gasto social. Por ejemplo, la educación y la salud concentran casi el 30% del total del presupuesto. Sin embargo, si observamos la cifra final de la tabla, podemos ver el bajo presupuesto asignado para la ciencia y la tecnología, de solo 120 millones de pesos, lo que evidencia una gran oportunidad de mejora para el futuro del país. En esta diapositiva tenemos el detalle de las fuentes de financiamiento. Podemos ver que los impuestos representan 2 de cada 3 pesos recaudados. Al analizar los porcentajes, preocupa que Colombia, siendo una nación rica en recursos, las regalías solo contribuyan un 10% del total y que el endeudamiento aún sea una fuente necesaria. Aquí confirmamos que los impuestos, como el IVA y la renta, son la columna vertebral, representando un 64%, y el endeudamiento, aunque riesgoso, representa un 11% de los recursos. En la infografía de esta diapositiva se resume el espíritu de la reforma: más impuestos a altos ingresos y lucha contra la evasión. Se busca que paguen más quienes más tienen, para reducir las desigualdades, principalmente eliminando privilegios y descuentos. En esta tabla podemos detallar el origen de los recursos. Si nos vamos a la columna de la meta proyectada, podemos ver que la mayor parte del recaudo, alrededor de 10 billones de pesos, vendría de los impuestos a personas naturales con altos ingresos. También podemos observar que se espera alcanzar un alto porcentaje con la lucha contra la evasión de los impuestos. En esta infografía mostramos el balance de la reforma. Del lado izquierdo aparecen las ventajas: mayor progresividad y un mayor recaudo destinado al gasto social. En el lado derecho mostramos los riesgos: el posible desincentivo a la inversión y el impacto en sectores claves, factores que definirán su viabilidad en función de un equilibrio delicado. Podemos terminar esta diapositiva destacando que la reforma demostró viabilidad recaudatoria al superar la meta global. Sin embargo, su sostenibilidad económica dependerá de mantener activa la inversión y que el fortalecimiento de la DIAN se materialice con mayores controles ante la evasión de los impuestos. En conclusión, la política fiscal en Colombia cumple su meta recaudatoria, pero el verdadero reto no es tan solo recaudar más, sino en cómo serán usados esos recursos. Si el gasto no fortalece la educación, salud y sobre todo la ciencia y la tecnología, seguiremos repitiendo los mismos problemas estructurales. La reforma es un paso, pero su sostenibilidad dependerá de que el Estado no frene la inversión privada y que realmente logre reducir la evasión. Solo así la política fiscal será un motor de equidad y de desarrollo. Muchas gracias. Aporte del petróleo a los ingresos del gobierno colombiano. El petróleo, especialmente Ecopetrol, sigue siendo una fuente clave de ingresos para el gobierno colombiano. En 2023, las transferencias de Ecopetrol al Estado, que incluyen impuestos, regalías y dividendos, alcanzaron los 58 billones de pesos, representando el 11% del presupuesto nacional. Sin embargo, esta cifra ha disminuido a 42 billones en 2024. Y se proyecta que en 2025 el aporte baje aún más, a unos 7.78 billones, lo que equivaldría al 0.4% del PIB. Esto refleja una tendencia a la baja en la dependencia fiscal de petróleo, pero también evidencia cómo los ingresos del Estado pueden verse afectados por la volatilidad del sector.
Producción y precios del petróleo. Impacto fiscal. La producción de petróleo en Colombia ha sido relativamente estable, con un promedio de alrededor de 700.000 barriles por día entre 2023 y 2024. Sin embargo, el valor de las exportaciones depende fuertemente del precio internacional del crudo. En 2024, las exportaciones de petróleo y derivados generaron más de 15.000 millones de dólares. El problema es que los precios del Brent cayeron de un promedio de $82 en 2023 a cerca de 62 en el primer semestre de 2025. Esta caída reduce significativamente los ingresos fiscales, afectando la financiación del Estado. Precio del petróleo y tipo de cambio. Existe una relación directa entre el precio del petróleo y el comportamiento del tipo de cambio en Colombia. Cuando el precio del petróleo baja, el ingreso de dólares por exportaciones también disminuye. Esto genera presión sobre el peso colombiano, que tiende a devaluarse frente al dólar. En 2025, por ejemplo, la caída en el precio del crudo ha coincidido con un aumento del tipo de cambio, que se ha ubicado cerca de los 3.900 o 4.000 pesos por dólar. Esta situación encarece las importaciones y puede aumentar la inflación. Aunque el petróleo ya no representa la misma proporción en los ingresos públicos que hace una década, sigue siendo un componente fundamental del presupuesto nacional y de la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, su volatilidad representa un riesgo fiscal importante. Es fundamental avanzar hacia una mayor diversificación de fuentes de ingreso y fortalecer sectores como el turismo, la agroindustria y las energías renovables, para reducir la vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado petrolero.